Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y como siempre damos pasos muy importantes para que podamos seguir nosotros aprendiendo cosas lindas, cosas buenas, cosas interesantes en nuestro caminar cristiano, ¿verdad? Pero desde el Antiguo Testamento. Ñandeña Mañajina, allá es ya como el libro de Samuel nos está enseñando desde este capítulo 3 de la vocación de Samuel, la importancia de la revelación de Dios y en este caso a través del santuario, es decir, el lugar donde Dios se manifiesta. El santuario como el lugar sagrado donde Dios se da a conocer. Pero hablábamos nosotros de este santuario llamado Silo, pero al mismo tiempo sabemos que en los libros históricos dentro de un panorama amplio y general, se nos presenta a nosotros el hecho de mirar un poco la macroestructura. La macroestructura es entonces todo el perímetro, el límite hasta dónde encontramos la Biblia y luego cómo nosotros podemos ir ubicando cada uno de estos pasajes, cada uno de estos elementos reflexivos que utiliza la comunidad, en este caso a través del autor sagrado, para acentuar elementos importantes, principales en este caminar hacia Dios. Entonces, nosotros hablábamos ya de Elí, ahora hablamos de Samuel. Samuel dice que estaba en el Jejal, en el recinto sagrado, en los alrededores del arca, no lejos del sumo sacerdote. Dice que Elí, sus ojos comenzaban a debilitarse y no podían ver todo lo que estuvimos hablando. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor. Estaba acostado en el Jejal, decíamos. Recuerden que la palabra Jejal en hebreo significa por una parte palacio del rey, el Jejal, pero por otra parte también el Jejal significa el templo. Eso hacemos como paréntesis para que podamos entender y podamos saber que siempre era el rey el que se ponía al frente también del aspecto religioso, no solamente el aspecto político. Entonces, todos los poderes, y gobernar en el sentido religioso y en el sentido político. Por eso es que la Biblia, de cierta manera, insiste mucho en la función del rey, mira mucho en el rey, porque el rey tenía estas dos misiones y funciones.
Y también después, cuando la palabra de Dios, la Biblia, comienza a juzgar y a decir y a hacer pasar esta lista a cada uno de los reyes, ¿cuál va a ser el criterio de evaluación si se portó bien, si hizo bien? El que está al frente de la comunidad. Y justamente porque comienza a hablarte y comienza a decirte que ese rey estuvo con Dios, le trajo a Dios, le dio la posibilidad de que el pueblo conociese a Dios. Es importante esto que nosotros sepamos, ¿verdad? Es importante, porque el criterio de evaluación va a ser si el rey se preocupó del aspecto religioso, pero ante la preocupación, ni le preocupa luego tanto el aspecto político. Hoy mí hay alguno, ¿verdad?, que te narra, pero siempre va a ser también situaciones que encontramos del aspecto político, situaciones que encontramos aquí, pero que después tengan que ver como consecuencia sobre el aspecto religioso. En el sentido político, sino que en todo caso te habla de un sentido político, pero porque después tiene una repercusión también en el sentido religioso. Ahora nosotros nos encontramos, Elí, que está acostado en su habitación, entonces sus ojos que comenzaban a debilitarse y no podían ver, dice entonces ya no guajebe más ando ya poe, imagina, peñan de yara o yerurea como misión de upealare ya poana hinaguria, upealare ya poana de ella poina. Por lo tanto, con esto estamos ya sacándole autoridad a este santuario. Gente que upepe la mía, es más o menos como decir, ¿verdad? Upepe, va el ayuda, de por imbae. Da jay kwa ma ba peñan de yara la hice añande da por ya ba ve la ñande putu mi bana o mombe umi bana ñande y ñande ba ella bañande jay kwa na jay cuyana peñan de coe peñan de sociedad y así sucesivamente. Entonces estamos denigrando prácticamente el autor sagrado. Lo que está haciendo es eso, pero siempre en función del nuevo santuario, que es el santuario de Jerusalén. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo. Aquí te presenta al segundo personaje, pero este personaje que es el actor principal, ¿verdad?, que es Samuel. Justamente estamos hablando de Samuel. Y por eso dice, la lámpara de Dios aún no se había apagado. Quiere decir aquí que hay una pequeña esperanza que puede ser reavivada. Y es aquí donde se va a presentar a Samuel. Volvemos enseguida con más Ñandi Yara Ñe, Antiguo Testamento. El Consejo Panucraniano de las Iglesias y Organizaciones Religiosas de Ucrania ha emitido un comunicado sobre los referendos en las zonas ocupadas. Dice que son un intento ilegal y violento de anexionar parte del territorio de Ucrania y que va contra las reglas del derecho internacional. Recuerda que estos referendos se celebran en zonas con ocupación militar, por lo que no se puede decir que se vote con plena libertad. El Consejo pide a la comunidad internacional que no reconozcan los referendos y pide a las autoridades rusas que cesen sus planes de anexión. Entre los que han difundido el comunicado está el líder de la Iglesia Greco-Católica de Ucrania, Sviatoslav Shevchuk. Él, día tras día desde el inicio de la guerra, envía un videomensaje para dar cuenta de las atrocidades que Ucrania vive y para animar a la población a resistir. El próximo 22 de octubre de 2022 caduca el acuerdo provisional entre China y la Santa Sede y todo apunta a que se va a renovar. Eso sí, no sabemos si se renovará de modo indefinido o por 2 años, que es lo más probable. El Papa explicó en el avión de regreso de Kazajistán que sigue apostando firmemente por el diálogo. Qui in Vaticano c'è una commissione di dialogo che sta andando bene. La presiede il Cardinale Parolin e lui è in questo momento l'uomo che più conosce della Cina e in dialogo con i cinesi. Ma è una cosa lenta, ma sempre si danno passi avanti. Più qualificare io cerco di appoggiare
la via del dialogo, porque nel dialogo si chiariscono tante cose, no? E non solo della Chiesa, sino di altri settori, ¿no? Para entender por qué es importante este acuerdo, hay que recordar que la China de Mao expulsó el 4 de septiembre de 1951 al nuncio del Papa en Pekín, Antonio Ribéry. Primero, durante 2 meses impidieron al nuncio salir de su casa y comunicarse con el exterior. Había centinelas en la puerta de su casa en Nankín que le impedían entrar o salir y no dejaban entrar a nadie. Le acusaron de espionaje e incitamiento a la revuelta y a la desobediencia contra el gobierno popular chino. Un mes antes, el prefecto apostólico de Pekín, más o menos el obispo de la capital, el italiano Tarcisio Martina, había sido condenado por el mismo motivo, primero a pena de muerte y luego a cadena perpetua. Eso sí, fue liberado 3 años más tarde y expulsado de China. Desde entonces fueron expulsados también todos los sacerdotes extranjeros que había en el país. Se impuso el ateísmo de Estado y el gobierno comenzó a nombrar decenas de obispos por su cuenta, sin contar con el Vaticano. Por eso es tan importante el acuerdo que firmaron China y la Santa Sede en 2018, un acuerdo que a día de hoy sigue siendo provisional, pero que reconoce que el Vaticano tiene derecho a intervenir en el nombramiento de nuevos obispos en China. Ojo, no es un concordato ni tampoco un acuerdo diplomático, sino un mecanismo para nombrar nuevos obispos, nada más. No se conocen los términos exactos del acuerdo, pero sí algunos elementos. Por ejemplo, supuestamente los candidatos a obispos son elegidos en asambleas locales y propuestos a la Santa Sede, que tiene la posibilidad de confirmarlos o rechazarlos. Desde que se firmó el acuerdo en 2018 han sido nombrados 6 nuevos obispos y otros 6 que ya habían sido nombrados por el Vaticano han podido tomar posesión de sus diócesis. Y se rumorea que el Vaticano rechazó a uno de los candidatos propuestos. Los pesimistas dicen que esto es muy poco respecto a las 40 diócesis vacantes en el país, del total de 104 según como se cuente. Para los optimistas, si no hubiera un acuerdo, la situación sería todavía más difícil para los católicos. El acuerdo es provisional también porque no resuelve todos los problemas. Por ejemplo, el gobierno decide la demarcación de las diócesis en China, no se reconoce a los monjes y monjas, se prohíbe la relación de los obispos con otras conferencias episcopales fuera de China, se vigila a las iglesias, sigue siendo obligatorio tener más de 18 años para ir a misa. Además, China no ha reconocido a muchos obispos que Roma nombró antes del acuerdo y que no han querido adherir al Partido Comunista. Pero así lo explicó el cardenal Pietro Parolin hace unos meses. Hacemos una política de pequeños pasos. Pensamos que cualquier resultado, aunque no sea espectacular o aunque al principio parezca que no tiene gran repercusión, es un paso adelante, digamos, hacia la afirmación de una mayor libertad religiosa. Una curiosidad, en agosto se reunió la Asamblea Nacional de Representantes Católicos Chinos, un órgano ligado al Partido Comunista. La agencia Asia News recogió el informe que presentaron con datos sobre la Iglesia Católica en China. Por ejemplo, hay 4.202 iglesias y 2.238 centros religiosos. Dicen que existen 98 diócesis, que 66 tienen obispo y que el resto resultan vacantes. En los últimos 6 años se han ordenado 289 nuevos sacerdotes, han hecho la profesión 161 religiosas y 110.000 personas se han bautizado. Además, la Iglesia Católica en China ha apoyado iniciativas lanzadas por el Papa Francisco como el Año de la Familia y el Año de San José. Por desgracia, este informe se olvida de recordar el papel del Vaticano en el nombramiento de nuevos obispos. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús.
Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Solo puedo ver tu fidelidad, todo lo haces bien. Cuando te elegí, no me equivoqué. Me has dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces como nadie lo hace. Sé que tú me amas de una forma inigualable. Hoy quiero agradecer por salir a mi encuentro, por darme vida nueva y estar en todo momento. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 Aunque a veces caigo, tu gracia me levanta. Cuando me voy lejos, tu amor es quien me alcanza. Siempre volveré a tu corazón, que me enseña a amar, regalándome su amor. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. No te cambio por nada.
Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre esta teología maravillosa del libro de Samuel. Estamos en el capítulo 3 del primer libro de Samuel, que es la vocación justamente de este profeta. Se encuentra ahora en el santuario, es la vocación de Samuel. Comienza a despertarse, comienza a entender, comienza a leer la historia. Nosotros ya hemos presentado la figura de Elí que está quedando ciego, entonces y tu llama, no responde. Era muy rara la visión, era muy rara la palabra de Dios en ese santuario. Entonces estamos prácticamente denigrando este santuario, estamos dejando de lado. Ahora está comenzando a surgir un nuevo profeta que será justamente Samuel. Y nos describe, Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde se encontraba el arca de Dios. Primero a este joven que se está iniciando, lo encontramos también acostado, así como lo encontramos a Elí, solamente que en situaciones bien diferentes. En cuanto que Elí ha hecho ya todo un trabajo dentro de ese santuario Silo, que fue una referencia muy grande para todo el tiempo de Israel, pero que ahora se está agotando, se le están cerrando los ojos. En ese momento Elí ya está pasando, ya ha cumplido su misión. Y aquí por otra parte hay alguien que está surgiendo, pero todavía que también está acostado, porque te pone esta posición también de Samuel. Samuel dice que aún estaba acostado y él estaba en el Jejal, que quería decir palacio y que quería decir también santuario. En el recinto sagrado estaba, en los alrededores del arca, no lejos del sumo sacerdote. Era bien entrada la noche, pero la lámpara o candelabro que ardía ante el tabernáculo no estaba todavía apagada. Esto también es demasiado lindo, ¿verdad? Esto también es demasiado lindo. ¿Por qué? Porque justamente te está diciendo que bien entrada la noche, estamos en una situación de oscuridad. La oscuridad. Aquí nos encontramos ante las tinieblas, nos encontramos ante la imposibilidad de ver, la imposibilidad de poder discernir. Entonces, la Andrés Shai no inande y cuaina va epa de copende en donde ve, o pea que iba a informar, y lleva, y ni putumban de jewi. La iñiputumbaron di catuimba de ver yapo vendere cobewi, andi catuimba ebe a veindere yapo, a lleva, resejan guaychate nonde. Y entonces Samuel está en el Jejal, está en el recinto sagrado, en los alrededores del arca, no lejos del sacerdote, pero estamos ya bien entrada la noche, bien entrada la noche. Esto significa que Ñepetumba tenían de Jehuina, el santuario de Silo, y Ñepetumba o Joñan de Jehuina. El santuario de Silo, que era referencia para el pueblo, ¿verdad?, de Israel, para la gente, para las tribus, o Uco Ave lleva a consultar. Hoy cuajan wamba eva hina peñan de yaro yeru y shubecuera con angeñi putumaite. Gran cosa indica tú y de gran cosa indica tú yo me de como respuesta. Pero la lámpara o candelabro que ardía ante el tabernáculo no estaba apagada todavía. Todavía no está apagada esta lámpara. Todavía no está apagada entonces esta posibilidad de volver a encender. Todavía no está apagada la fuerza de Dios, su presencia en medio del pueblo. Quiere decir que Elí o Yapoponá, la enviapó lleva. Llega un momento en el cual comienza a pasar. Y tú llaman dos Eshabeima, Dicatuiman Baebeo Yapó, Ñande Yaheshama Guri, en el capítulo 2, también situaciones muy difíciles, ¿verdad? Los abusos de los hijos de Elí, eso encontramos en el capítulo 2, del 12 en adelante hasta el 17, ¿se acuerdan? Que ellos hacían cualquier cosa. Y entonces, Ñiputumbaitejina, Mabio Cuarire, o Jotejina, Mabio Cuarire, o Yapota algo.
Por eso es que te va presentando y te está diciendo, aquí el santuario de Silo está pasando por una crisis religiosa o de liderazgo muy grande. Aupea entonces, oye, esa la gente ahí, bueno, ¿qué es lo que significa esto? Es una forma de argumentar, decíamos nosotros, lo que después nosotros vamos a acentuar y vamos a centrar. Incluso el autor sagrado dice que Dios mismo eligió desde ese momento también Jerusalén como el lugar de su residencia. Jerusalén va a ser el lugar de donde Él se va a manifestar. Algo importante la Yicuamina, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que todos los otros santuarios van a dejar de existir. O mejor dicho, ya no van a tener la importancia que tendrá el templo y el santuario de Jerusalén. Era bien entrada la noche, pero la lámpara o candelabro que ardía ante el tabernáculo no estaba apagada todavía. Y esta es la esperanza, esta es entonces la fuerza que nos da a cada uno de nosotros también, ¿verdad? ¿Verdad? Todavía no está apagada, estamos en la lucha, podemos todavía hacer algo. Ya hata weterigina ya hapecuericuera ya esa ngamba eisha pañandeco anga ñañe punuta ñamba apo. ¿Pero para qué? Y justamente para que esta lámpara pueda seguir iluminando. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Paraguay se une en oración a otros países que estarán orando el rosario en una fecha especial. El Rosario de Hombres Valientes invita al Rosario Mundial por la Humanidad, sábado 8 de octubre, en la capilla del predio del Laboratorio Lasca, en Avenida Pastora Céspedes, San Lorenzo. Invitamos a los hombres de todas las edades y a sus familias. Los dogmas sobre el Papa y la Iglesia. La Iglesia fue fundada por el Dios y hombre Jesucristo. Cristo fundó la Iglesia
que Él estableció los fundamentos sustanciales de la misma, no tocante a la doctrina, culto y constitución. Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles, eso lo encontramos en Mateo 16, 18, como cabeza visible de toda la iglesia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 8 al 11, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. El pontífice romano es el sucesor del bienaventurado Pedro y tiene el primado sobre todo el rebaño. El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solamente en cosas de la fe y costumbres, sino también en la disciplina y en el gobierno de la Iglesia. Conforme esta declaración, el poder del Papa es de jurisdicción universal, supremo, pleno, ordinario, episcopal, inmediato. El Papa es infalible siempre que se pronuncia ex cátedra. Para comprender este dogma conviene tener presente, sujeto de la infalibilidad papal, es todo papa legítimo en su cualidad de sucesor de Pedro y en otras personas u organismos, por ejemplo, congregaciones pontificales a quien el Papa confiere parte de su autoridad magisterial. Ahora, el objeto de la infalibilidad son las verdades de fe y costumbres reveladas o en íntima conexión con la revelación divina. La condición de la infalibilidad es que el Papa pronuncia ex cátedra y solo cuando pronuncia ex cátedra. Que hable como pastor y muestre a todos los fieles haciendo uso de su suprema autoridad, que tenga la intención de definir alguna doctrina de fe o costumbre para que sea creída por todos los fieles. Las encíclicas pontificales no son definiciones ex cátedra, tampoco no pueden estar en contradicción con el magisterio. La razón de la infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo que preserva al sumo maestro de la Iglesia de todo error. La consecuencia de la infalibilidad es que las definiciones cátedra de los papas sean por sí mismas irreformables, sin la intervención ulterior de cualquier autoridad. La Iglesia es infalible cuando hace definición de materia de fe y de costumbres. Están sujetos a la infalibilidad. El Papa, cuando habla ex cátedra. El episcopado pleno con el Papa, que es la cabeza del episcopado, es infalible cuando se reúne en concilio ecuménico o disperso por el rebaño de la tierra, enseña y promueve una verdad de fe o de costumbres que siempre fue enseñada por la Iglesia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañi en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando en el capítulo 3, la vocación de Samuel, desde el primer libro de Samuel. Aquí hablamos de la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado también en el templo. Hemos explicado esa actitud, el estar acostado mala oñenoa, no las hacía. El que está sin hacer nada, o el que está sin acción, en una inacción. Aquí Samuel todavía está en una inacción. Pero Goán, el Señor llamó a Samuel. Estamos en el versículo 4. El Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy.
El Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Este versículo es importante que comencemos a meditar un poco, a reflexionar. En primer lugar, el Señor llama. El Señor llamó a Samuel. Nuestro capítulo luego nosotros le ponemos como título vocación de Samuel, vocare, ñejenoi, euerosapucay, peñan de yara lleva euerosapucay e iñan de dale. Samuel, Shammá, escucha, Dios que escucha, es endúquena, pero que quiere decir sobre todo el Shammá, quiere decir obedecer. Ella pomina besea andejina. Entonces a Samuel lo que el Señor le va a pedir es justamente eso, que le escuche, Dios que le escucha, y que Samuel que le escuche a Dios, que Samuel cumpla la misión que Dios le va a encomendar. Es endumina la yeruetande, es endumina baebalande yapoban. Y entonces el Señor llamó a Samuel y respondió, aquí estoy. Él respondió. Esto es lo que Dios quiere, ¿verdad? Quiere nuestra predisposición. Na ave meñan de yaramba, en desere noiba, el aicoteneo. Eva ya botoñón diemba, ella va, ñañe benuta yaguataya y pecui, veñan de la pe. Samuel fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy porque me has llamado. Este elemento es importante porque al comienzo nosotros pensamos que iba a quedar solamente en ese llamado entre Dios y Samuel. Samuel, que está allí, acostado, el Señor que le llama, se levanta, oñe bunoñe monguetas y cuaya, ishvela oicotemía, Samuel se upea la icotemía, aipota upea andere ya poshe, de la se profeta najina, andere jotareñe monguetá, le jotareñe ejota evociferañan de lleva al pueblo, y cuajan maisha, o jendujan maisha, va eva sheja e caixubecuera. Derejeru vive se añese hina Samuel, el profeta, ¿verdad? Sin embargo, aquí dice, aquí estoy porque me has llamado. Bueno, esto ya para nosotros significa mucho, ¿verdad? Porque entonces Dios es el que llama. Nosotros quienes escuchamos, y aquí está la respuesta, por eso que tiene un significado muy profundo y muy importante lo que Samuel está diciendo. Aquí estoy porque me has llamado. Una respuesta importante para todo cristiano, una respuesta importante para toda persona de la misma humanidad. De coña gendúana, cuana veñan de yara, o yerureaña de hamoto bala o yapina veñan de yara. Hamba ere balañan de no inamba, evalo y botajina. Entonces es importante. Aquí estoy, Señor. Yo no te llamé, ¿verdad? Entonces el Señor llamó a Samuel y respondió, aquí estoy. Samuel fue corriendo. Ahora, atención, porque Samuel va corriendo donde estaba Elí. Aquí estoy porque me has llamado. Pero Elí le respondió, yo no te llamé, vuelve a acostarte. Elementos cruciales, elementales en todo llamado. Porque primero, en el versículo 5 nos está diciendo que Shamael, es decir, Samuel, fue corriendo a donde estaba Elí. Fue corriendo a donde estaba Elí. Por una parte, la voz de Dios no es aún conocida por Samuel. Todavía no es familiar. La familiaridad a la voz de Dios será una de las características para poder saber lo que Dios te está diciendo y para poder vivir de acuerdo a los criterios y valores que el Señor te va ofreciendo. Por eso te está diciendo, ¿verdad? Que el Señor llamó a Samuel. Él va a responder, aquí estoy. Samuel que va corriendo ahora hacia Elí. Quiere decir que, ya dijimos, no conoce la voz de Dios, confunde la voz de Dios, confunde con la voz de Elí. Piensa que Elí le está llamando, piensa que Elí es el que le está por proponer algo. Aquí estoy porque me has llamado. Pero Elí le dijo, yo no te llamé, vuelve a acostarte. Y él se fue a acostar. Vuelve a acostarte. Él va, pero muy obedientemente y rápidamente. Aquí estoy porque me has llamado.
Pero Elí tampoco se da cuenta, pero solamente le responde, yo no te llamé, vuelve a acostarte, yo no te llamé. Aquí también hay una separación muy importante que el autor sagrado nos quiere dar a entender. No es entonces la vocación del profeta Samuel recibida o donada ¿por quién? Por Elí. Aquí te está mostrando incluso y te está haciendo como una separación, ¿verdad? Es como decir, deco angavive reñe punutare mañare jeshahina, pero ne cuenta. De ella como hay la Elí oye poajina. Hay como una separación, hay como un distanciamiento. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Como siempre que viene a nuestro encuentro, nos regala lo más importante y lo más lindo, que es su misma palabra. Y hoy muchas felicidades a toda la familia franciscana, San Francisco de Asís. Pidamos esta gracia para nuestra iglesia. San Francisco de Asís, un gran apóstol, un gran evangelizador en la iglesia universal. Uno de los santos que fue más rápidamente canonizado en la historia de la iglesia. Escuchamos hoy esta primera lectura del apóstol San Pablo que se dirige a los cristianos de Galacia. Hermanos, seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cómo perseguía con furor a la iglesia de Dios y la arrasaba. Y cómo también yo aventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad en mi exceso de celo por las tradiciones paternas. Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre, me llamó por medio de su gracia, se complació en revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos del inmediato, sin consultar a ningún hombre y sin subir a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo. Fui a Arabia y después regresé a Damasco. Y así continúa haciendo un poco su historia aquí San Pablo. Pero nos está haciendo un sumario, un resumen de lo que era él en primer lugar. Omombe uñandeja, o yo puede ser a lleva, o yo puede ser que él era perseguidor. Mi conducta anterior en el judaísmo,
cómo perseguía con furor a la iglesia de Dios. Y aquí viene el segundo elemento. A pesar de que fui detrás de la iglesia de Dios persiguiendo, o me vivese por pura gracia, este seguimiento suyo. La gracia quiere decir la gratuidad. En cuenta me llega la y por eso viene el tercer elemento. Dice, me eligió desde el seno de mi madre había sido, y por eso se complació en revelarme a su hijo, y por eso yo, de inmediato, sin consultar a nadie, me puse a prepararme. Tercer elemento, queridos hermanos. Es decir, Pablo, una vez ya el Antiguo Testamento, las promesas, fue comparando de todo lo que escuchaba, de lo que decían los cristianos. Y ahí viene el cuarto elemento, queridos hermanos. Y desde ese momento, yo no me fui ni a consultar a nadie, ¿verdad? Yo hice mi reflexión, calcular a ella venían de Yara. Y bueno, y te dicen, me embaitese. Y ahí entonces entendí que el Señor me enviaba en misión para predicar su evangelio. Y qué mejor predicación la de Pablo, queridos amigos, porque justamente con esa gracia de Dios, Él llega a todos. Él llega a anunciar a Jesucristo, único Salvador de nuestra vida y de nuestra historia. Que la bendición de Dios, por intercesión de San Francisco de Asís, hoy descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es, para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos, porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe.
Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro tan importante, tan interesante que es el libro de Samuel, Primera Samuel. Estamos en el capítulo 3 en adelante y aquí se nos presenta, ¿verdad?, el llamado. Ñande Yara, o Genoima Yupe, Ñande Yara, o Atoima a Samuel y le está diciendo, bueno, Samuel, Yuge Aver o Genoihina. Samuel todavía no sabe, no conoce la voz de Dios, confunde. Se levanta ciertamente, hay una obediencia, Shama, escuchar, obedecer. Y eso es justamente lo que está diciendo su nombre. Y se pone de pie y va a ir junto a Elí enseguida, de Serenoirae. Aquí estoy. Samuel fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy porque me has llamado. Más aún, aquí muestra también una cierta seguridad. Esto es interesante, ¿verdad? Dentro de la personalidad de Samuel. Aquí estoy porque me has llamado. Es decir, yo estoy seguro, a pesar de que está equivocado, ¿verdad, Samuel? Pero le está diciendo con toda seguridad porque tú me has llamado. Hasta en la equivocación, ¿verdad? Entonces Samuel es bien concreto, bien conociendo lo que él está haciendo, bien seguro, ¿verdad? La seguridad sobre su misma vida. Pero Elí le dijo, yo no te llamé, vuelve a acostarte. Yo no te llamé. Es la respuesta de Elí. Aquí también nos muestra seguridad de parte de Elí, nos muestra también que Elí no conoce lo que está sucediendo. Esto pues es lo que nosotros decíamos en el capítulo 1 cuando comenzamos, ¿verdad? Y la visión
no era frecuente. La visión no era frecuente. Incluso decía que la palabra del Señor era rara en ese tiempo, allí en ese santuario. Era rara y la visión no era frecuente. Y aquí nos está diciendo, ¿verdad? Porque cuando Samuel se va corriendo, se va presentando y le dice, aquí estoy porque me has llamado, Elí le dijo, yo no te llamé, vuelve a acostarte. Quiere decir que no entendía y no lo. Quiere decir que no tuvo ninguna visión. Quiere decir que no tuvo en ese momento ningún signo de que Dios le estaba llamando a ese joven. Quiere decir que ya, quiere decir que ya no hay un dinamismo, una rapidez, una interpretación rápida, ágil de lo que Dios está queriendo con su pueblo o con su gente. En este caso, Samuel, que se le acerca directamente a Elí y le dice, aquí estoy, Señor, porque me has llamado. A él lo único que le dice, yo no te llamé, yo no te llamé. Y después, también otra cosa, le dice, vuelve a acostarte. En este primer momento, Elí ya podría haber preguntado o preguntarse a sí mismo, ¿verdad? Pero viste, tendría que haber existido más interés de parte de Elí. Pero aquí no te demuestra ningún interés. No penagua suyete hoy. Entonces cuando le dice, aquí estoy, ¿verdad? Porque tú me has llamado. Simplemente Elí le dice, yo no te llamé. Entonces, como no hay visión, es muy rara la palabra de Dios, Elí tampoco nos llega a captar. El sacerdocio también entonces está siendo cuestionado aquí en la persona de Elí. Oye, cuestionamos hoy sus dos hijos. Hago anga maña cuestionar el que es el representante, el que está al frente de este santuario. Vaya hablando vaya hablando entendemos la cogen dúa lleva. ¿Escuchó algo? Tú me has llamado. Aquí estoy porque tú me has llamado. No, yo no te he llamado. Directamente, secamente. Vuelve a acostarte. Te dejo ir. No damos solución. Lo único que estamos incitando, diciendo es, y en este caso justamente vuelve a acostarte. Si nosotros vamos a utilizar la palabra acostarse o acostar, estamos diciendo inacción. Lo estamos enviando de nuevo a la inacción. La inacción. Y entonces hay una inacción total, ¿verdad? Aquí, en este sentido, de parte de Elí, que le manda a Samuel de nuevo a una inacción. La Elopillay, el Oishai, si estaba con esa visión o la palabra de Dios que funcionaba, si en ese santuario funcionaba todo bien, en regla, ya hay señales. Evidentemente que Elí, ante un primer llamado, ante un primer accionar y una primera pregunta ya de Samuel a esa hora de la noche que le venga encima y le dice, aquí estoy porque tú me has llamado, entonces ya tendría que haberse cuestionado. Entonces ese tercer elemento nosotros podemos decir que Elí también no es que se interesa demasiado, no se interesa demasiado. Yo no te he llamado a mi hijo, le manda la inacción. Y tercero, Elí no se queda con la incógnita allí pensando y diciendo qué pudo haber sido, o haber reaccionado y haber hecho preguntas. Bueno, mi hijo, ¿qué es lo que escuchaste? ¿Cómo escuchaste? ¿Qué es lo que te dijo? Entonces ya es a mí. Pero sin embargo eso no sucede. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir estudiando este capítulo sobre la vocación de Samuel, que es un capítulo maravilloso. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa.
Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.